la visión de desarrollo y de ordenamiento territorial toca los intereses privados de contratistas de la construcción, toca intereses privados, ¿cierto?, de quienes saben en dónde tienen los establecimientos de comercio que violentan uso de suelo, ¿sí?, y también otros intereses mucho más grandes de ciudad que ponen en discusión el tema metropolitano de Bogotá. Quería hacer ese preámbulo porque me parece injusto que eso sea la idea pues que se le ha vendido a la ciudadanía y que incluso los medios de comunicación, algunos alternativos, se hayan prestado para el matoneo en redes sociales, no solo en contra del alcalde, sino también en contra mía, desconociendo lo que el régimen de obras y urbanismo, lo que las normas ambientales vigentes establecen. De tal manera que, en efecto, el alcalde mayor, para evitar más polémica, se declaró impedido. Pero todas las actuaciones que están allí están absolutamente todas debidamente soportadas, con excepción de la ocupación que hicieron en el espacio público los jóvenes que se comprometieron desde el 21 de octubre de 2014 a hacer los trámites ante la Secretaría de Gobierno y nunca lo hicieron. Entonces, informar implica que conozcamos de fondo el tema. Pero adicionalmente, en un periódico, no sabemos si se ha informado información cierta o no, en El Tiempo, en El Espectador, mostraron que una de las empresas que financia la campaña del doctor Peñalosa es Praga, la que está construyendo y la que supuestamente es la familia del alcalde. ¿Sí? Está publicado, nosotros tenemos la información, sea cierto o no, está en un medio masivo de comunicación que nos está mostrando que detrás de esa gran polémica hubo otro tipo de intereses. Pero bien, regresando a la pregunta, la segunda parte de la pregunta, esta administración en la localidad de Suba, a la vigencia 2016, porque nosotros tenemos también inversión proyectada para la vigencia siguiente, superaremos los 18.000 millones de pesos en inversión para espacios del agua. La contabilidad acumulada hasta el momento en el que nos pidieron los logros registraba alrededor de 13.000 millones de pesos únicamente para el brazo del humedal Juan Amarillo, donde también hemos tenido polémicas, porque grupos, ¿sí?, que consideran lo ambiental se defiende teniendo casas dentro del humedal, han hecho la oposición al ejercicio. Estamos destinando recursos para la adecuación hidrogeomorfológica del brazo. ¿Qué es eso, alcaldesa? Es devolverle al brazo del humedal su cauce, su espacio natural, que se ha convertido en un escenario de rellenos durante 25 años para que hayan viviendas allí. ¿Qué pasa en el brazo del humedal Juan Amarillo cuando llueve torrencialmente? Inundaciones. Y eso no es un tema de hoy, es un tema de aquí que veo compañeros que me conocen desde mi infancia. Sabíamos espacios de inundación donde la gente tenía que vivir porque es donde la tierra es más barata. La gente que vive en las zonas inundables no es la gente que tiene mayor poder adquisitivo. Entonces, esta inversión que se hace allí se hace en una perspectiva ambiental, pero también social y comunitaria. Queremos rescatar a las comunidades del Laguito, de Villas del Rincón, de todos estos barrios, de Corinto, de La Igualesa, de las inundaciones que se generan producto de unas obras y de unos rellenos que se hicieron sin contar con la normatividad ambiental, sino buscando única y exclusivamente la especulación con el precio de la tierra. Se han asignado partidas importantes para el saneamiento predial del brazo del humedal. Entonces, aquellos que se han opuesto son aquellos que dicen, sí defendemos el humedal, pero necesitamos que nos dejen que las casas sigan estando allí. Sí defendemos el humedal, pero déjennos el puente de madera que está despedazado para seguir tirando desde allí basura y para hacer el paso del microtráfico por allí. No. Nosotros estamos haciendo inversiones integrales y de impacto y esperamos que sea esta administración la que permita que se haga la adecuación hidrogeomorfológica, el saneamiento predial, pero que también el IDU, con sus recursos, llegue para hacer el puente que va a permitir descolapsar ese problema de inundación y de movilidad tan complicado que hay allí. Tenemos 2 instituciones educativas distritales en esa zona. Así que esos 13.000 millones de pesos que tenemos en el brazo del humedal Juan Amarillo van a ser de gran bendición.
pero mucho más los 2.600 millones de pesos que en este momento estamos formulando para ejecutar de la mano con el FONDIGER para terminar el cerramiento del humedal La Conejera. Importantísimo, porque para quienes no tienen la claridad, el humedal La Conejera hace parte de toda una microcuenca con la quebrada La Salitrosa, donde también estamos haciendo una inversión de alrededor de 500 millones de pesos, no solamente para el componente del mejoramiento de las conexiones cerradas, sino también para concientizar a los seres humanos que habitan en ese territorio que la quebrada La Salitrosa no es solamente un espacio para la venta y consumo de sustancias psicoactivas, que no es solamente un espacio para la disposición ilegal e irregular de llantas y escombros. ¿De acuerdo? Es un esfuerzo muy importante, muy importante. Y no podemos obviar todos los esfuerzos que hemos hecho, más que nunca en esta administración, en la recuperación de la ronda del río Bogotá. Hemos retirado alrededor de 800 toneladas de residuos de la ronda. Hemos logrado reubicar alrededor de 80 familias de la ronda. Unas ya con apartamentos, con viviendas en diferentes zonas de la ciudad. Lamentablemente con una pérdida de una vida de un niño de 2 años hace poco, por un incendio que se armó en esta zona. Pero hemos hecho el ejercicio de recuperación. ¿Cuántas administraciones lo han hecho? Esa zona que fue convertida en un relleno, ¿sí? Un relleno, y que por eso adicionalmente tenemos grandes problemas de movilidad, porque el relleno hizo que tenemos gente hasta la ronda del río viviendo y mucha gente ha comprado carro. Entonces, calculen ustedes saliendo 800.000 personas que viven entre las UPZs Tibaulle, Rincón, Suba, ¿sí? Y las otras, Niza, por la avenida Suba. ¿Sí? Esa es la explicación de la hora y media de trancón que tienen que vivir los ciudadanos de la localidad de Suba todas las mañanas al salir, entre las 6 de la mañana y las 8:30. Pero se están haciendo los esfuerzos. Un esfuerzo que para nosotros es importantísimo, sobre todo ahora que estamos a puertas de nuestra cumbre internacional del cambio climático, donde Suba es una de las localidades sedes, y donde va a darse la apertura desde nuestra reserva forestal Thomas van der Ham, que sí tiene que ver con los espacios del agua, pero por supuesto la recuperación de nuestra reserva, que tal vez es la más grande del mundo, más de 4.000 hectáreas, si mal no recuerdo, de bosque, pero no del bosque que chupa el agua, ¿sí? De los árboles que se siembran sin tener en cuenta el ecosistema, ¿no? Se está haciendo una recuperación organizada, liderada por el Jardín Botánico, que también ha hecho unas inversiones importantes en ese que va a ser el pulmón de la ciudad y que va a garantizar que sigamos surtiendo de agua potable a muchos, no solamente a la ciudad de Bogotá, sino a municipios aledaños que se surten con el recurso hídrico de nuestra ciudad, ¿cierto? Entonces la apuesta de Suba es una apuesta importantísima, que es, como yo le he denominado, mi proyecto, la gobernanza del agua, que es que organicemos nuestras vidas, nuestros comportamientos en función de la estructura ecológica principal de nuestra localidad. Que si faltan esfuerzos por hacer, todos. Precisamente por eso la cumbre va a tener un clímax en su desarrollo, que es el día 22 de septiembre, ¿sí? Donde de paso aprovecho para invitarlos a las 7 de la mañana, estaremos en la concentración en la plazoleta de Supercade, donde estamos apostando a un ejercicio de consolidación de la justicia climática. ¿Sí? La justicia climática tiene que ver con que haya un consenso moral o legal, como nuestra constitución política, donde verdaderamente hagamos actuaciones, defensas, inversiones y haya una voluntad política por defender los espacios del agua. Eso es lo único que va a permitir que nuestra Bogotá sea la ciudad capital sostenible. No en la perspectiva únicamente de que el que contamina paga, que esa es una perspectiva antiquísima que se propuso desde Brundtland, sino una apuesta donde mejor no contamino porque me interesa cuidar el ambiente y no tengo interés de pagar por mi contaminación. Eso implica también que tengamos comportamientos de consumo responsable, comportamientos de reciclar, comportamientos de separación en la fuente,
¿sí? Y la defensa de un cambio de modelo en la recolección de basuras. No estoy hablando de la disputa que hay con los grandes poderes de los dueños de las empresas de basura, sino la necesidad de que la ciudadanía sea consciente, como lo han hecho en otros países, como en Canadá, en Barcelona, en países europeos, que han logrado madurar esto como una necesidad vital para la sostenibilidad y el desarrollo. Señalar que no solamente el recurso de malla vial es priorizado mediante la metodología de cabildos, sino que, a diferencia de otras localidades, en Suba también se hacen cabildos para priorizar los parques. Suba es una localidad que tiene alrededor de 900 parques. Pero ese dato nadie lo sabe. Solamente pensamos en el parque que queda al frente de mi casa. Y ese es el que sale en la mañana, en las noticias. El parque está en el abandono. 900 parques en la localidad de Suba, y los que están por crearse, porque el urbanismo sigue avanzando, siguen las construcciones, siguen las entregas de espacios públicos para que sean intervenidos como parques. A la fecha, la comunidad ha priorizado alrededor de 103 parques y todos están siendo intervenidos. En este momento llevamos una meta de ejecución de alrededor de 70 parques intervenidos y hemos adjudicado el contrato actual de parques, que ya hizo recorrido y que espera en lo que resta de este año avanzar en la ejecución del recurso público. En ese orden de ideas y con la alianza con el IDRD, con quienes vamos a hacer unos parques importantísimos en Gloria Lara, en el Cerro del Rincón, que es la zona que menos espacio público tiene en toda la localidad. Es una de las zonas más densas poblacionalmente de todo Bogotá, después de la zona de Patio Bonito, ¿sí? Y de Manhattan en Estados Unidos, ¿sí? El Parque Lineal del Brazo del Humedal Juan Amarillo. Estamos dejando alrededor de 22.000 millones de pesos en esta administración para la intervención de parques. Y sin duda se requiere un compromiso de la ciudadanía. Porque la queja es que los jóvenes consumen sustancias en el parque. ¿Dónde están los padres de los jóvenes que consumen sustancias en el parque? Entonces ahora es que la inseguridad es culpa de la alcaldesa y de la comandante. Por favor, estamos hablando de cómo construimos sociedad, de cómo generamos alternativas para las comunidades, de cómo damos condiciones para que la familia se recupere en torno al amor, al afecto y a la solidaridad. Pero eso no lo podemos hacer solos, ni se hace solamente con arreglar un parque, se hace con un cambio generalizado de comportamientos de parte de la comunidad. Entonces eso quiere decir que nuestro presupuesto local, en una proporción de alrededor del 75%, es priorizado por la ciudadanía. Nosotros lo que hacemos es construir los estudios previos, los pliegos, subirlos a página para que concursen los proponentes y que gane el que cumpla con todas las condiciones. Y las obras se están haciendo. Entonces, debo decir tajantemente que sí cumplimos. Y nuestra alcaldía. Hemos llevado los kits para la primera infancia, hemos generado dinámicas para poder promover el cuidado de los niños y un hito importante de la administración, un decreto local para la promoción de la vacunación en la primera infancia. Esto ha sido muy importante y nos ha dado resultados satisfactorios. Cuando recibimos la localidad, ¿sí?, teníamos uno de los resultados de gestión más desalentadores en el distrito. No cumplíamos con las metas de vacunación, pero en el trabajo conjunto que hemos hecho con nuestro gerente, hemos trabajado incluso con las EPS de naturaleza privada y hemos logrado romper las metas de vacunación. Es decir, que en prevención en primera infancia hemos dado resultados, pero también los hemos dado con las madres gestantes, con las mujeres que también tienen que hacer su autocuidado y sus ejercicios de derechos desde su estado de embarazo, pero también eso impulsa la sostenibilidad de todos los temas en primera infancia. No hemos vuelto a tener niños con muertes en la primera infancia por desnutrición o bajo peso al nacer. Indicadores supremamente importantes, porque cuando los niños se nos mueren es porque una sociedad es absolutamente injusta e inequitativa.
Hemos trabajado de la mano con la Dirección Local de Educación para hacer la apertura de cupos para la primera infancia en nuestras instituciones educativas locales. Y hemos apoyado e impulsado con dotaciones a la apertura de nuevos jardines infantiles. Sí, modulares algunos. Pero en la localidad de Suba tenemos muchísimos niños y niñas que merecen y requieren el cuidado especializado. ¿Por qué? Porque hay mamitas que son cabezas de hogar y tienen que trabajar y no tienen con quién dejar a sus hijos. Después recibimos en la Casa de Justicia la queja que es que hay niños de 2 años encerrados todo el día en la casa. Los jardines para nosotros son vitales. No desde la perspectiva del capital humano de invertir en un niño para que genere rentabilidades cuando... No, sino porque efectivamente cuidar a un niño genera condiciones de mayor bienestar social general. Porque vamos a tener menos personas enfermas, menos personas agresivas, menos personas consumiendo sustancias psicoactivas en los parques. Entonces la inversión en los programas de primera infancia son estratégicos. Las dotaciones de esos jardines se han aperturado, ¿cuántos? 40 jardines infantiles en la localidad de Suba. 40 que han sido coadyuvados con las dotaciones que el Fondo de Desarrollo Local ha financiado. Más alrededor de 604 millones de pesos, 700 millones de pesos con la interventoría, que se han destinado a la intervención de jardines infantiles como el Jardín Infantil de Aures, el Jardín Infantil Los Pinos, el Jardín Infantil Gloria Lara, el Jardín Infantil La Manuelita, el Jardín Infantil El Betia, el Jardín Infantil La Ranita Dorada, el Jardín Infantil Julio Flores, Nuevos Timanquitos y Timanquitos. Es muy importante que veamos que dirán, bueno, ¿y qué pasa con Villacindy? ¿Qué pasa con Lisboa? Allá no tenemos infraestructuras propias de integración social, públicas, para poner el recurso de mantenimiento. Por eso lo hemos puesto en estas instituciones, en estos jardines, pero hemos dotado 40 de los que están aperturando en toda la localidad. Eso es algo muy, muy importante. Y seguiremos trabajando porque Suba no tiene, por ejemplo, un centro de atención para la población con discapacidad. Suba no tiene un coliseo, el de Tibabuyes es el único y eso ustedes saben que es complejo. Pero esa es una localidad de 1.300.000 habitantes y no tenemos espacios públicos importantes.